Funciones polinomiales. Teorema del factor. Una división tiene elementos claramente distinguibles. A continuación se presentan las dos divisiones que hicimos en el tutorial anterior. Los elementos claramente distinguibles de estas divisiones son un dividendo, un divisor, un cociente y un residuo. Existe un algoritmo de la división que nos dice lo siguiente. Este establece siempre que dividendo entre divisor es igual al cociente más el residuo entre el divisor. Veamos el caso de la primera división, la que se encuentra a la izquierda. El dividendo es 2x cúbica más 6x al cuadrado menos 3x menos 5. El divisor, x menos 5. Pues bien, si aplicamos el algoritmo de la división, nos dice lo siguiente. Dividendo entre divisor debe de ser igual al cociente que aparece en la parte de arriba, es decir, 2x al cuadrado más 16x más 77. Y eso sumado con el residuo, 380, dividido entre el divisor. Este nos establece que si nosotros sumamos los términos del lado derecho de la igualdad, al hacer esta suma con el mínimo común múltiplo, el resultado es justamente el lado izquierdo de la igualdad. Ahora bien, apliquemos el mismo algoritmo de la división a la división que se encuentra en el lado derecho. Así, 2x al cubo más 6x al cuadrado menos 3x menos 5 dividido entre x menos 1, eso es igual a 2x al cuadrado más 8x más 5 más 0 entre x menos 5. Es claro que en este caso, el de la segunda división, el último término desaparece. Pues bien, este algoritmo de la división me permite establecer lo siguiente. Una división exacta es aquella cuyo residuo es igual a 0, que es justo la que nosotros observamos en el segundo caso. Pues bien, si una división exacta es aquella cuyo residuo es igual a 0, entonces del algoritmo de la división que nos dice dividiendo entre divisor es igual a cociente más residuo entre divisor, para el caso de una división exacta, solo se reduce a dividendo entre divisor igual a cociente. O dicho en otras palabras, dividendo es igual a divisor multiplicado por el cociente. Entonces, nosotros tenemos en esta división que es exacta, justamente que el dividendo, o sea, la expresión 2x al cubo más 6x al cuadrado menos 3x menos 5, debe de ser exactamente igual a la multiplicación de x menos 1 por 2x al cuadrado más 8x más 5. Teorema del factor. Demos el encuadre entonces. Nosotros ya sabemos que para nuestra función polinomial 2x al cubo más 6x al cuadrado menos 3x menos 5, x igual a 1 es una raíz racional, ya que cuando nosotros efectuamos la división de esta función entre el binomio x menos 1, el residuo fue igual a 0. Por tanto, nosotros sabemos que, dado que la división de f de x entre x menos 1 es una división exacta, el algoritmo de la división nos indica que la función f de x, que es 2x al cubo más 6x al cuadrado menos 3x menos 5, también la puedo expresar como x menos 1 multiplicado por 2x al cuadrado más 8x más 5. Es decir, he podido expresar a la función polinomial como un producto de dos factores. Uno, en este caso, de grado 1, x menos 1, y el otro de grado 2, 2x al cuadrado más 8x más 5. Veamos el teorema del factor, por tanto. Si x igual a c es una raíz
de la función polinomial f de x igual a ax a la an x a la n más an menos 1 x a la n menos 1 y sucesivamente, entonces x menos c es un factor de la función f de x. En nuestro caso, como observamos, dado que nuestra división fue división exacta, entonces sabemos que esa raíz x igual a 1 se expresa, como dijimos anteriormente, como f de x igual a x menos 1 por p de x. Es decir, repitamos la idea. Sabemos que nuestra función polinomial del ejemplo con el que hemos estado trabajando, x igual a 1 fue una raíz. Eso lleva a que x menos 1 es un factor de esa función y por tanto la función f de x es igual a x menos 1 que multiplica a otro polinomio. Hace un momento indicamos que ese segundo factor es un polinomio de grado 2. Pues bien, p de x siempre será un polinomio de grado menor, de un grado menor a f de x. En nuestro caso vimos cómo f de x era la multiplicación de x menos 1 por una expresión que comenzaba diciendo 2x al cuadrado. Es un grado menor a la función original. Bien, recopilemos eso que acabamos de decir. Teníamos nuestra función, hicimos nuestra división con residuo igual a 0. La función, por tanto, se expresa como x menos 1 multiplicado por 2x al cuadrado más 8x más 5, donde claramente esa función x menos 1 es un factor. Y es un factor porque x igual a 1 fue una raíz. Y 2x al cuadrado más 8x más 5 es un polinomio que tiene un grado menor que la función original. Corolario general. Si f es una función polinomial tal como la hemos visto y x igual a R1 es una raíz de esa función, pues entonces la función se podrá expresar como x menos 1 que multiplica a un polinomio que es un grado menor a la función original. Ese es lo que llamamos el polinomio p. Ahora bien, veamos ese polinomio p. Como ese polinomio es un grado menor a f, por el teorema fundamental del álgebra, pues tiene que tener exactamente n-1 raíces. De forma tal que, si ese polinomio p tiene una raíz que es igual a R2, entonces pues puedo expresar a ese polinomio como x menos R2 multiplicado a otro polinomio que es un grado menor a p y que por tanto es 2 grados menor a f. Si seguimos este procedimiento, pues lo que nosotros vamos a encontrar entonces es lo siguiente. Para una función polinomial de grado n, con exactamente n raíces, esta función se puede expresar como un producto entonces de n factores. Eso es el teorema de factor. De la siguiente manera. Supongamos que las raíces de la función f, son R1, R2, R3 y así hasta Rn, puesto que si es una función de grado n, tiene que tener exactamente n raíces. Por tanto, si tiene esas n raíces, entonces la forma factorizada de la función f es an, es decir, el coeficiente principal, que multiplica a x menos R1, que multiplica a x menos R2, que multiplica a x menos R3 y así sucesivamente hasta multiplicar a x menos Rn. El teorema del factor nos dice entonces, como ya lo vimos en el caso de las parábolas, que toda función polinomial se puede expresar como un producto de factores, donde esos factores nos ayudan a determinar las raíces.